Ya casi al final de ese día tan trascendental, el día de la resurrección, nuestra historia nos lleva a un camino polvoriento. Es la crónica de un viaje que, al caer la tarde, parecía encaminarse a la desolación total, pero que estaba a punto de revelarlo todo. Justamente esa es la pregunta que está en el corazón de este relato, porque esto es más que una simple narración de hechos, es una exploración de una transformación radical. El paso de una oscuridad que de verdad aplasta el alma a una luz que redefine por completo la existencia. Así que la historia arranca con 2 seguidores de Jesús dándole la espalda a Jerusalén. Miren, no eran del círculo íntimo, no eran apóstoles famosos, pero su fe en el Maestro había sido absoluta, y ahora estaba hecha a pedazos. Al dejar la ciudad, dejaban atrás el epicentro de todas sus esperanzas rotas. Unos 12 kilómetros. Esa era la distancia que los separaba de su aldea Emaús. Serían, más o menos, unas 3 horas de camino bajo la luz del atardecer. Y cada paso que daban era pesado, pero no por la distancia, sino por el peso de una pena que era insoportable. Estaban perdidos en una perplejidad total, más desanimados de lo que habían estado en toda su vida. Y su conversación, imagínense, era como un círculo vicioso de puro dolor. Repasaban una y otra vez cada detalle, el juicio, las burlas, la brutalidad de la crucifixión. Cada palabra que decían no hacía más que avivar la desolación. Sentían que caminaban, literalmente, bajo la sombra de la cruz, un símbolo que había pasado de ser una promesa a ser la aniquilación de toda su fe. Y entonces, con la voz entrecortada, uno de ellos, Cleofas, pone en palabras el corazón de su desilusión. Su esperanza no era algo vago, no. Anhelaban un redentor nacional, un libertador que restaurara el reino de Israel. Y ahora, esa esperanza monumental estaba sellada en una tumba. Y el tercer día, el plazo profético, se estaba acabando sin ninguna señal. No habían avanzado mucho cuando un extraño se les unió en el camino. Estaban tan metidos en su propia tristeza, en su debate desconsolado, que apenas si se dieron cuenta de su presencia. Simplemente siguieron hablando y desahogando sus pensamientos, sin ningún tipo de filtro. El extraño, que era Jesús mismo, no les hace la pregunta porque no supiera, sino por pura compasión. Él veía la profundidad de su dolor y entendía la tormenta de confusión en sus mentes. Sabía que sus corazones estaban atados a él por un amor genuino, y su único deseo era sanar sus heridas. La pregunta entonces era una invitación a que vaciaran sus corazones. Y aquí, fíjense, ocurre algo con una ironía tremenda. Mientras sus propios seguidores, ahogados en su pena, habían olvidado la promesa central de que resucitaría al tercer día, sus peores enemigos la recordaban perfectamente. Fueron los sacerdotes los que fueron con Pilato a decirle: «Nos acordamos que aquel engañador dijo viviendo aún, después de 3 días resucitaré». Los adversarios recordaban la profecía para tratar de contenerla. Los amigos la habían olvidado. La respuesta del extraño los sacude, pero ojo, no es una condena, es un regaño cargado de afecto. No los llama ignorantes, sino insensatos y tardos de corazón. O sea, lentos para conectar las piezas del rompecabezas que los profetas habían dejado a lo largo de los siglos. Los discípulos debieron quedarse helados. ¿Quién era este viajero que les leía el alma y hablaba con tanta autoridad y empatía? En este momento, Cristo pudo haberles mostrado sus heridas y ya, fin de la historia. Pero no lo hace. Su primera acción como Salvador resucitado es ser un maestro. Él entendía que una fe duradera no podía depender de una aparición momentánea. Tenía que estar construida sobre la roca inamovible de la palabra profética. Y así, de una forma metódica y paciente, empezó desde el principio, desde Moisés, y los fue llevando a través de toda la galería de los profetas. Les demostró texto por texto que las Escrituras no solo hablaban de un Mesías glorioso, sino que exigían un Mesías que primero debía padecer. El sufrimiento no fue un desvío trágico, era el camino que Dios mismo había trazado hacia la gloria. Y aquí está el cambio de perspectiva total que les ofrece. Ellos veían la cruz como el punto final de su esperanza. Él les revela que la cruz era en realidad la evidencia irrefutable de que Él era quien decía ser. Era el sello del cumplimiento de un pacto divino diseñado desde antes de la fundación del mundo. Mientras el extraño hablaba, algo dentro de ellos empezó a cambiar.
La frialdad de la desesperanza comenzó a derretirse y fue reemplazada por un calor que crecía en sus pechos, una llama de asombro y de una expectativa nueva, gozosa. Sus mentes se abrían y sus corazones, literalmente, comenzaban a arder. El sol ya se había escondido tras las colinas cuando llegaron a su aldea. Los trabajadores volvían a casa, y el extraño hizo un gesto, como si quisiera seguir su camino. Pero los discípulos, con el alma encendida y con hambre de más, sintieron que no podían, que no debían dejarlo ir. Su insistencia fue clave. Cristo no impone su presencia, Él entra donde se le invita con anhelo. Si ellos no hubieran insistido, la revelación se les habría escapado. El extraño habría seguido su camino, y ellos se habrían quedado con un corazón ardiente, pero con una identidad sin descubrir. Y él acepta la invitación. Entran en la humilde casa. La cena es sencilla, pan y poco más, y la ponen delante del huésped. Y él, asumiendo el rol de anfitrión, ocupa el lugar de honor, en la cabecera de la mesa. En el ambiente flota una extraña familiaridad. Y en ese instante, el tiempo se detiene. El extraño levanta las manos para bendecir el pan. Ese gesto, ese movimiento preciso, solemne y tan familiar, los paraliza. Era un ademán que habían visto muchísimas veces. Su compañero actuaba exactamente como lo hacía su maestro. Sus ojos se clavan en esas manos levantadas, y a la luz temblorosa de la lámpara de aceite, las ven. Inconfundibles, imborrables, las heridas de los clavos. En ese preciso instante, los velos de la tristeza y la confusión se rasgan. La verdad los golpea con la fuerza de un relámpago. La exclamación surge de ambos al mismo tiempo, un grito que mezcla el shock absoluto con un júbilo que les desborda el alma. Se ponen de pie de un salto, listos para arrojarse a sus pies para adorarlo. Pero en ese mismo momento, él se desvanece de su vista. Los deja solos, sí, pero no en el vacío, sino en la plenitud de una verdad incandescente. De repente el mundo es otro. El cansancio del largo día desaparece por completo. El hambre es olvidada. Dejan la cena intacta sobre la mesa, porque ahora están llenos de otro tipo de alimento, de un gozo tan grande que es imposible de contener. Solo hay una necesidad, una urgencia: volver y contarlo. Se lanzan de nuevo al camino por el que acababan de venir, pero ahora son viajeros transformados. La noche es cerrada y el sendero peligroso, pero ellos no ven la oscuridad ni temen los peligros. Corren, tropiezan, se ayudan a subir por las rocas, impulsados por una energía sobrenatural. Ya no caminan bajo una sombra, sino bajo el resplandor de un Salvador vivo. Este viaje, el de ida y vuelta a Emaús, fue mucho más que un simple recorrido físico. Fue una peregrinación del alma, una reconfiguración total de su entendimiento. Pasaron de una esperanza frágil, construida sobre expectativas humanas, a una fe sólida, anclada en la verdad revelada por Dios. Su esperanza humana quería un rey terrenal, un Mesías político que fue completamente derrotado por la cruz. Pero la fe que nació en ese camino se fundamenta en un Redentor que, como decían las Escrituras, tenía que padecer para poder triunfar. Para esta nueva fe, la cruz ya no era la derrota, sino la confirmación definitiva. La confusión se volvió un propósito claro, y la desesperanza un gozo eterno. Este era el mensaje que llevaban de vuelta a Jerusalén. Al final, la experiencia de estos dos caminantes nos deja con una pregunta que atraviesa los siglos. Cuando nos permitimos escuchar con esa intensidad, hasta que el corazón empieza a arder, cuando conectamos las piezas de nuestra propia historia, ¿qué revelaciones inesperadas pueden llegar a transformar por completo nuestra realidad?